Bueno, aquí estoy para compartir mi experiencia y mi feedback con respecto a la formación de lectura explosiva que he realizado en la formación del Instituto de Rendimiento Empresarial. La verdad es que conocí la lectura explosiva, la lectura rápida de David Marchante, con anterioridad, porque recuerdo de que ya hizo el taller con anterioridad. Sin embargo, no me apunté nunca porque soy una persona, por un lado, perfeccionista, y eso me llevaba a pensar que la única forma de leer es una lectura comprensiva y exhaustiva, porque si las cosas no se hacen bien, no se hacen. Además, soy una persona que le cuesta delegar y que le cuesta hacer las cosas de otra manera. Por tanto, me frustra mucho decirle a una persona cómo tiene que hacer las cosas si luego no cumple con mis expectativas, ¿no? Por eso, si no voy a leerme el libro de la forma en la que yo creo que hay que leerla, no la voy a leer porque no tiene mucho sentido, no voy a sacarle partido. Sin embargo, me he dado cuenta de que con este taller, ¿no?, que hemos realizado, me ha supuesto un cambio total de paradigma. No voy a decir que me ha cambiado la vida, que ahora soy otra persona, no, pero sí que es cierto de que me ha cambiado completamente mi forma de pensar con respecto a la lectura. Y eso me ha hecho también replantearme un poco la forma en la que yo percibo la realidad, por lo menos mi realidad, ¿no? Y al final tiene mucho sentido. Os hago un resumen muy rápido. Este taller de lectura explosiva es muy interesante porque te va a permitir hacer una introspección a nivel personal y también profesional. Porque la forma en la que tú trabajas, por ejemplo, o desarrollas tu negocio, tiene mucho que ver con la forma en la que tú eres, ¿no? Digamos, la personalidad que tú tienes. Tiene mucho que ver con tu personalidad. La forma de leer tiene también mucho que ver con tu personalidad. De ahí que os decía con respecto a mi perfeccionismo, ¿no? Esa es mi forma de ser, cómo me han educado, cómo ha sido mi entorno y tal. No voy a hacer mucho spoiler, pero sí os digo que la verdad es que es completamente recomendable. Y cada una de las actividades que se han realizado han sido, desde luego, necesarias, satisfactorias y potenciadoras. Así que la verdad es que estoy muy contento de haberlo hecho. Lo recomiendo completamente, de verdad. O sea, es que yo soy una persona que leía, ya en el pasado, leía dos, tres libros máximo al año. Es verdad que leo bastante con respecto a publicaciones, etcétera. Pero libros y textos académicos suelo leer eso, porque no soy lento, pero sí que es cierto que me desmotivo cuando voy avanzando a un ritmo, no sé, normal. Y además que me gestionaba mal, ¿no? Me gestionaba mal el tiempo para poder hacer estas cosas, porque al final establecía prioridades y dejaba de un lado eso, porque es algo que no me resultaba productivo, ni tampoco atractivo. Al final me he dado cuenta de que la lectura en sí es como un taburete de tres patas, que tiene, pues, una de ellas es la velocidad, la otra es la comprensión y la otra es la retención. Genial. Y ahora tienes 12 puntos y tienes 3. Puedes elegir 4, 4, 4, pero no te sirve de nada porque necesitas un 5 para que la aproveches al máximo. Por tanto, desde luego, no quiero hacer spoiler de verdad, creo que es muy chulo. Y lo dejaré al final, esta parte, la que te cuento un poquito más sobre ello. Creo que ha sido una experiencia muy chula, muy potente, y la verdad es que estoy muy contento de haberlo hecho. Ahora me toca seguir aprovechando, pero sinceramente, he disfrutado leyendo los libros. Tengo 2 libros pendientes para ahora practicar, y creo que voy a incorporar ese hábito porque creo que me va a hacer mucho bien. Sobre todo porque me estimula mucho a nivel mental. Además, como veréis en el propio feedback, he descubierto una forma de potenciar mi creatividad y es algo que me motiva y por eso voy a seguir haciéndolo. Así que la verdad es que es completamente recomendable. Y ahora te dejo con todo el proceso que he seguido de este taller, de esta formación. Gracias, muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado y que habéis hecho esto posible. Ha sido tremendamente intenso y a mí me ha llevado tiempo hacerlo. Lo he dividido, pero creo que si lo haces de forma inteligente lo puedes hacer, aunque sea dividiéndolo, merece la pena completarlo de principio a fin. Aquí te dejo con todo el proceso. Bueno, estoy grabando esto con respecto al taller de lectura explosiva del Instituto de Rendimiento Empresarial y voy a utilizarlo para comprobar mis sensaciones y mis experiencias en la sesión de lectura. He realizado los primeros 25 minutos de lectura y he leído la cantidad de 21 páginas. Creo que he leído bien, sobre todo al principio me encontraba muy disperso, ha sido como una sensación de meditación en la que al principio estaba muy disperso, poco a poco me he ido concentrando, me he relajado, pero me he concentrado en la lectura y he empezado a leer algo que no me llamaba nada la atención por el título, porque tengo hace muchos años ese libro, El monje que vendió su Ferrari, pero he empezado a disfrutar mucho porque he empatizado muy bien con lo que estaba escribiendo en este caso y la verdad es que he comprendido muy bien, me he sentido muy relajado, me ha gustado mucho, hubiese seguido muchísimo tiempo, la verdad. Si tuviese que decir por qué no he leído más rápido este libro, ha sido porque al principio estaba poco concentrado, no tengo el hábito de leer libro en sí, sobre todo de una temática en la que no sea sobre entrenamiento, por ejemplo, y me costaba trabajo
mantenerme concentrado. Era como que estaba frío. Wow, estamos viendo ahora cuáles son los factores que creemos que nos han hecho ir más despacio, ¿no? Y bueno, han salido un montón de una lista y entonces me he dado cuenta de que muchos de ellos también lo tenía, pero no había pensado que eso me podía frenar, ¿no? En mi caso, pues ha sido la subvocalización clara, que creo que es muy, muy común, me pasa muchísimo. La falta de concentración porque me distraigo al ir más despacio y eso hace que vaya más atrás para ver si me he enterado. Y bueno, ahora mismo la parte de justificar por qué ir más rápido puede ser mejor. De hecho, lo que he planteado yo respecto a eso ha sido poner el vídeo ahora mismo a 2x en esta parte de la explicación, y es que entro en foco muchísimo más simplemente porque tengo que estar más pendiente y me obligo automáticamente de forma inconsciente a estar más atento, y eso hace que me entere de todo lo que está diciendo, mientras que, por ejemplo, ayer cuando estaba viendo la parte de memoria, pues no me enteraba de todo simplemente porque al ir más despacio e intentar tomar apuntes y eso, pues no me enteraba. En fin, ¿qué hacemos? Vale, ahora voy a resumir qué es lo que he aprendido de este libro y qué es puesto en estos 5 minutitos. Básicamente, pues lo que habla el monje que vendió su Ferrari es una historia como de cambio debido a un evento que le sucede a uno de los protagonistas, por así decirlo, lo que parece hasta el momento, en el que tiene un problema de salud, parece como una especie de infarto o algún evento desafortunado en el momento en el que estaba trabajando en un juicio. Esta persona es una persona que es súper exitosa no solo por las dotes que tiene, de la familia de la que viene, sino también pues por sus habilidades más allá del conocimiento jurídico, y que lo hacen ganar pues muchísimos casos, además también de forma aplastante, y bueno, se lo hace meterle mucho más fama y que la gente quiera trabajar más con él. Siempre decía de que iba a tomarse un descanso en cuanto terminase 3 o 4 casos, pero al final, al ser tan potente en el mundo jurídico, pues le sale más trabajo, hasta que al final llega un momento que esa sobrecarga de trabajo y de estrés hace que incluso él cambie como persona. Y esto lo cuenta un ayudante suyo, que era becario, que se convierte en asociado, que se llama John, y cuenta pues un poco la historia de esta persona, de cómo era él al principio, cómo va cambiando, qué es lo que le sucede hasta el momento desafortunado en el que pues tiene ese infarto, vamos a llamarlo así, durante el juicio, ¿no? Y al final pues se dan también cuenta, ¿no?, de cómo esta persona pues ha ido cambiando debido a pues esa carga de trabajo, ese estrés, ese estilo de vida también, que lo lleva de mucha fama, con muchos lujos, con ciertos hábitos que no son saludables, y que al final pues todo eso acaba en un cúmulo que pues desencadena en ese fatídico momento. Finalmente, tras ese momento, parece que es un cambio de vida para la persona, que se da cuenta de que tiene que cambiar algo, de Julian, que es el abogado que sufre este infarto, y al final el shock que sufre esta persona pasa a ser un shock para sus allegados, ya que pues no recibe visita, al final desaparece, se va a la India, y en la India pues básicamente lo que hace es intentar encontrarse a sí mismo, intentando pues ponerse en contacto con una serie de monjes que los Krishna de aquella zona pues le hacen saber que existen, pero no saben realmente si existen y dónde están ni nada. Entonces él inicia un camino. Todo esto se lo cuenta Julian a John en el momento en el que vuelve al despacho por sorpresa. John no sabe quién es esa persona porque no la reconoce físicamente, ha cambiado muchísimo, parece otra persona completamente diferente, como así se describe en el libro. Y básicamente también vemos como John, pues, a la vista de este evento de mala fortuna para la salud de Julian, también quiere conciliar un poco más. Cita una frase de Churchill que dice que, pues básicamente, que nadie se arrepiente al final de su vida de haber trabajado demasiado. Y bueno, pues eso también es un poco la lección que propone. Y todo esto, pues básicamente es lo que he conseguido sacar, y más o menos son unas 8 a 11 líneas. Bueno, esta es mi actualización de cómo llevo ahora mismo mi taller de lectura explosiva. Esta es la quinta parada que tengo que realizar, que son paradas cortitas, pues para tomarse un té, comer algo rápido, en cuestión de 3 minutos, hacer pipí, lavarse los dientes, pues esas son básicamente las paradas, y esta es más larga. Y básicamente se produce porque al final también tengo responsabilidades, y en este caso lo que aprovecho es para poner algo de música para mantener la motivación un poco y el foco, para que ahora en cuanto vuelva pueda seguir trabajando. Sí que es cierto de que he notado de que al final me distraía un poco ya por el cansancio, ¿no? Esa distracción, que bueno, siempre cuando he visto que tenía cierta distracción he vuelto a poner más velocidad hasta cierto punto, porque llega un punto en el que no puedo conseguir ponerlo a 2x y por ejemplo David está explicando cosas que necesito para el reloj.
reto viene ahora, porque estamos ya con las 1000 palabras. La verdad que hasta ahora, o sea, me ha parecido brutal el hecho de expresar mi creatividad, que creo que es uno de mis puntos fuertes. Ahora me he dado cuenta de que sí, que lo es. Tenía la intuición de que sí, que podía ser mi punto fuerte, porque me considero una persona que tiene mucha idea. Pero me encanta porque además se me da bien dibujar, o por lo menos se me daba. Y claro, ahora, pues el hecho de poder expresarlo en un mapa, yo nunca había trazado un mapa mental y me está viniendo súper bien porque es que puedo poner, trabajar sin ninguna limitación a nivel cognitivo y tampoco decir, esto da igual, como sea, es que es mi puto mapa mental, ¿no? Entonces, como venía diciendo, a mí el mapa mental me está ayudando mucho para poder liberar mi cabeza a la hora de poner ideas, porque la relaciono muy bien con el tema de los dibujos. A mí eso me encanta y me está favoreciendo mucho a la hora de no solo expresar, sino crear un discurso, y ese discurso me resulta mucho más fácil de recordar. Y es como que he descubierto una forma de asimilar conceptos en cuestión de, no sé, 5 minutos, porque ha sido en el punto en el que, en cuanto hemos empezado con lo de la casa, ha sido una explosión, la verdad. Y me ha gustado mucho ese punto, me pone muy contento, la verdad. La verdad es que hasta ahora tengo que agradecer a David por haber hecho esto. He intentado leer lo menos posible de los comentarios del grupo de Discord para no secarme. He leído algo, pero poca cosa, así que no tengo ni idea de lo de las 1000 palabras. Me parece una locura, pero también. Y nada, entonces también estoy muy orgulloso en ese aspecto de haberlo empezado. Me daba miedito y me lo estoy quitando. Y ya por último, pues creo que en mi caso voy a tener que adaptar un poco el trabajo con lo de las 1000 palabras, ya que auguro que no seré demasiado rápido, porque es un trabajo en el que hay que hacer diferentes cosas y sobre todo al principio voy a ir más lentito. También es cierto que ya las fatigas se van notando. Y bueno, he tenido la suerte de que no he tenido que trabajar, sí he entrenado, y el hecho también de estar ahora dando este paseo a mí me ayuda mucho para tener más creatividad y más energía. Entonces, es como, vale, voy a retrasar la continuación del programa, pero sí que es cierto que estoy ganando un poco de energía para el siguiente rápido, ¿no? Veremos a ver qué tal. Luego, pues, después de mañana tengo que trabajar por la mañana y también tengo que tenerlo en cuenta a la hora de hacer esto. Pero si no, pues lo haré en 2 tirones. Básicamente, haré todo lo que pueda ahora. Iré a trabajar, pero tengo que ir con suficiente energía. Y una vez que vuelva a trabajar, porque no será una jornada tan larga, pues podré coger y continuar el proyecto ya hasta el final, a tope. Vamos a ver qué tal. A ver, y conforme lo haga, pues seguiré actualizando en este pequeño diario de la lectura explosiva. Bueno, continúo con el feedback. Estoy aquí en mi centro de entrenamiento y bueno, esta noche estuve incluso dándole vueltas a cómo podía hacerlo más rápido, porque notaba de que si seguía por ese ritmo, por ese camino que probablemente todo el mundo ha intentado seguir, no iba a llegar a esas palabras dentro del tiempo, ¿no? Y al final pues lo he partido y he conseguido avanzar hasta estar 7 horas durante el día de ayer de forma aproximada, contado también un poco los parones para no cortar. Tuve un parón más grande, pero eso no lo he contado dentro de ese tiempo, 7 horas, pero los parones pequeñitos sí, porque fueron cuestión de 2-3 minutos. Y luego también tuve un momento para pararme a pensar. Fue un poco la experiencia, en parte frustrante, en parte bien, en parte mal. Y era porque realmente yo he estado pensando en, tengo que hacerlo de una manera como si hay una forma de hacerlo bien, pero luego pensé, y yo todo esto lo hablaba con mi pareja, era, es que tengo que hacer esto, pero en plan de, ¿quién me ha dicho que tengo que hacer esto? Solo hay 3 reglas, solo tengo que cumplir 3 reglas, el resto no tengo que hacer nada. Si lo hago guay, si no lo hago guay, como lo haga da igual, porque es para mí. Y total, estaba en la cama durmiendo hasta que sobre las 6 de la mañana he empezado a pensar sobre ello, conciliaba el sueño, soñaba con eso, mi cabeza seguía dándole vueltas y estaba como de forma inconsciente dándome alternativas de cuál es la pregunta que necesito, ¿no? Y dije, pues es que el problema está no en cómo lo estoy haciendo, es cómo me estoy planteando que voy a hacerlo, porque puedo hacerlo de 1000 maneras, pero ¿es esa la manera en la que quiero hacerla? ¿Esa es la manera en la que yo voy a conseguir el resultado de la forma que yo quiero lograrlo? Me he dado cuenta de que tenía, o tengo, porque es probable que tenga, mucho tiempo de aprendizaje y del, digamos, de crecimiento en esa forma, ¿no? De pensar, ¿no? De, pues las cosas tienen que ser de una manera, o yo escribo de una manera, o yo dibujo de una manera, yo escribo, soy zurdo y escribo de izquierda a derecha, yo escribo en línea,
bueno, al final se va a ver en el propio mapa mental como ha habido un proceso, ¿no? Un proceso de cambio, de prueba, que es lo que me ha gustado hasta ahora, y no he terminado, me falta poco, he conseguido al final, ya os cuento, hasta llegar hasta el punto en el que estoy. Ha sido como, ¿y qué dicen los demás también, no? Como buscando también esa parte de aprobación. He intentado no mirar nada para no contaminarme, y al final pues se daban una serie de pistas en el vídeo de la formación, y me hubiese encantado estar en ese momento, porque también quizás me hubiese ayudado. Mm, De forma general y resumida, lo que sí puedo decir es que al final me estoy permitiendo lo que yo quiero, porque es una experiencia que es para mí. He intentado callar esas voces de que dicen, hay que hacerlo así, el dibujo tiene que ser legible, luego voy a... ¿Para qué va a ser eso? Un poco de un saboteo, una voz interna de sabotearme, mientras que también aparecía esta mañana ya un David Marchante que decía, ¿qué cojones estás pensando? Porque eso que estás pensando es tu yo formado que no tiene nada que ver con esto. Porque esto es otra cosa. Tú estás haciendo otra cosa. Tú no estás leyendo. Tú estás, como eso sí que vi, tú estás exprimiendo. Tú estás reventando. Y por otro lado, también quería dejar de un lado el ego. De decir, mm, tiene que ser de esta forma y tú tienes que como sobresalir en eso o que se note que se te da bien estudiar, ¿no? O que se te note que eres inteligente. A la mierda, sinceramente, a la mierda. Total, que en un momento he pensado, vale, yo no estoy haciendo un mapa mental como podría ser, pero ¿qué es un mapa mental para mí? Y ahí he empezado a ver cómo he ido cambiando y he empezado a aplicar diferentes estrategias que me han venido, como decía, por la noche. Y decir, pues voy a hacerlo así, voy a hacerlo asado. He empezado a pensar, no sé si es lo que se llama afilar la sierra, y he empezado a conectar conmigo mismo y es increíble que, evidentemente, ayer hubo una parte de formación teórica que es la que yo hice y luego una parte en la que, venga, vamos a sacar palabra y dibujo, que era muy perfeccionista, que siempre he sido así, pero no quiere decir que se lo sea en el futuro, a un punto en el que digo, yo no voy a estar aquí 8 horas haciendo esta mierda, sinceramente, porque me niego. Yo tengo más cosas en mi vida y quiero aprovecharlo, pero sin quitarle tiempo a otras cosas. Y he empezado a conectarme con la mano de forma que es que, o sea, han pasado varias cosas. La primera, que pasaba las páginas muy rápido y retenía la palabra y iba más rápido mi cabeza que mi mano. Mi mano ya no escribía tan rápido. Yo ya tenía como 3 4 cola dentro de mi cabeza para escribirla. Y otra cosa que me he dado cuenta es que iba leyendo palabras, pero es que encontraba esa misma palabra 2 3 páginas más adelante, que sí que se repite. Si es que un libro de microbiota, pues normal que hable de microbiota, de alérgenos, de comida, de alimentos, etcétera. Pero es que o sea, increíble que con el libro al revés encontraba la misma puta palabra cada 5 páginas. O sea, es brutal. Digo era porque al final, esta mañana, o sea, sobre las 6:30, dije, mira, vale, he aguantado hasta las 7 de la cama, no puedo, tengo que soltar esto porque es que o sea, es que reviento. Si no me levanto, reviento. Y llevaba exactamente 525, creo que llevaba, 525, que había hecho, pues si son 4 la primera, pues en 3 horas, ¿no? En 1 hora y media que he estado, he completado hasta las 1000 palabras, me han sobrado 3, de hecho. Lo he hecho más productivo porque no han sido en lista de palabras, que es lo que estaba haciendo, lo podréis ver. Han sido más como mapa mental. Un mapa mental como me ha salido de ahí. He empezado a dibujar. También he pensado, ¿quién va a evaluar qué? ¿Qué es un dibujo? Así que he dejado que mi cabeza corra. Sí que es cierto de que no consigo liberarla al 100% porque está completamente atada a conceptos, a prejuicios, a ideas, a lo que tiene que ser, a lo que me han enseñado, a aprendizaje. Y desmontar eso a día de hoy me resulta muy difícil. Estoy haciendo un esfuerzo, la verdad. Y nada, os contaré qué es lo que ha sucedido en cuanto acabe con esto, porque hoy, por mis, lo termino. Bueno, ya hemos completado las 1000 palabras. Bueno, tengo una sensación bastante agridulce porque lo he conseguido. Al final, en la parte final, bueno, las manos así de... Ya está, porque llevo un guante, ya que soy zurdo, para intentar no correr todo. Ha sido una... La verdad es que físicamente estoy cansado y mentalmente también, pero ha llegado un punto en el que he conseguido hacer mucho más simple todo. Automáticamente he creado un lenguaje. He creado un lenguaje porque hay palabras muy parecidas o que tienen un significado similar, que al final lo he convertido en iconos pictográficos muy similares. Al principio, cuando empecé ayer a hacer los dibujos y las palabras, pues un jamón era un jamón. O ahora no sabría decir qué parte de jamón le queda. Pero sí que es cierto que podría identificar que es un jamón y que no es sorbitol, por ejemplo, ¿no?
Y nada, la verdad es que ha sido una experiencia dura y ahora vamos a seguir con la siguiente clase a ver qué más, pues, no aventura. Y lo que se hice pues fue intentar ponerme un tiempo límite, pero no lo estaba cumpliendo. Lo que no sé si, gracias a haberme puesto ese tiempo límite, he conseguido al final quedarme en un tiempo, no sé si razonable. Pero da igual, porque quién puede jugar lo que es razonable o no, ¿no? En mi caso pues han sido las 8 horas de la clase más 4 horas extra que he necesitado para completarlo todo. Y como lo tengo que hacer partido, ya lo he terminado como en el segundo día, ¿no? Pero he contado el tiempo para ver más o menos. Me sentaba con mi pareja y se lo comentaba, ¿no? De lo que había hecho. Me puse con el mapa mental delante y dije, coño, que es que parece que me he leído el libro. Entonces ya empecé a sentirme bien, la verdad, porque dije, hostia, pues parece que eso no es tan raro, sobre todo porque yo venía bastante escéptico con respecto al tema de lectura rápida. Bueno, ahora hemos empezado la segunda clase y la verdad es que el discurso de David no solo me ha encantado, sino, o sea, me ha tocado hondo por lo que comentaba y aprovecho este punto pues para hacer esa reflexión sobre, en vez de escrita, sobre lo que a mí me ha supuesto que me he dado cuenta al hacer este ejercicio. Y es que yo soy una persona muy perfeccionista, a la que le gusta hacer las cosas bien. He pasado por unas etapas haciendo el mapa, me ha pasado igual que la chica que comentaba, como parecía otra persona, haciendo el mapa por diferentes partes, hasta que también he pensado, en mi caso era en la cama, incluso soñando. Y lo que me da cuenta de que sí, que la verdad es que responde bastante a cómo soy yo y en parte me alegra, pero en parte también me da que pensar porque tengo cosas que corregir. Como bien dice David, ya no estamos en el colegio. Aquí nadie nos tiene que decir las cosas como son ni cómo queremos hacerlas. Las hacemos como nosotros decidimos hacerlas y punto. Nadie es juez ni nadie evalúa nada. Como aventuraba incluso al hacer el propio mapa, ¿no? Entonces lo que me ha gustado de la forma en la que yo he planteado el esquema es que he hecho una pequeña parte de una forma muy perfeccionista, muy bonita. Me he dado cuenta de que ese no era la forma. Es exactamente la misma forma en la que llevo mi negocio, pero calcado. Que si intento hacer las cosas perfectas, muy bonitas, preciosas, pero me di cuenta de que es una carrera de fondo y que si quiero cumplir el objetivo tengo que empezar a pensar otras cosas. Pruebo algunas, parecen que son guay porque son diferentes, pero no lo son. Es simplemente la sensación que me da. Cambio de forma, comparto mi experiencia y me doy cuenta de que esa forma que no me parecía intuitiva es mejor. Y sigo de esa forma y consigo llegar. Me pongo el tiempo para comprobar, es decir, mido resultados y analizo lo que obtengo. Mucho más rápido al final, mejor que en el principio. Al final, mucho esfuerzo, acabo muy cansado, pero lo completo. ¿Podría haberlo hecho de otra forma? Totalmente. Pensé, por ejemplo, en coger todos los rotuladores a ver y hacerlo, sí, pero también pensé, es que entonces no me va a caber, pero también ahora lo pienso, digo, bueno, ¿y qué importa que sea cada dibujo con qué? Entonces, creo que es una buena enseñanza de llevarme de aplicar perspectiva y tener en cuenta de que quien está juzgando es la persona que está ahora mismo grabando esto. Y bueno, por supuesto, la verdad es que gracias por ese mensaje porque me ha ayudado bastante a hacer una introspección, no solo al hacer el ejercicio, sino también ahora. Bueno, continuamos con el feedback de la segunda sesión de lectura explosiva. Acabamos de hacer la lectura de 20 minutos sobre el libro y he conseguido leer el libro entero. Es increíble la capacidad sobre digamos, la contextualización, el skimming que había conseguido con lo de las 1000 palabras. Impresionante. Y he conseguido en este caso leerme el libro entero. Sí que es cierto que este libro tiene ciertas particularidades, como que una parte de recetas, por tanto, son unas, no sé si unas 50 páginas más o menos de recetas. El libro hasta la conclusión, que es el punto último, serían 254 páginas. He leído todo. Sí que es cierto, como hemos dicho, hemos barrido lo que nos ha hecho falta simplemente para quedarnos con el primer borrador del libro. La primera vez leí, si no recuerdo mal, 32 páginas. Muy bien, voy a contarte ahora en 10 minutos este libro que se titula Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes. Es un libro bastante completito en el que se hace mucho énfasis en la importancia de la nutrición con respecto a el desarrollo y al cuidado de la microbiota. Este libro, aparte, tiene una estructura que está montada pues, en la que te explica un poquito cada una de las partes. Yo voy a entrar ahí. También tiene una parte de recetas, que es lo que yo prácticamente pues, he descartado simplemente he dado una pincelada muy rápida. Muy bien. Bueno, pues el libro, básicamente, de lo que va a tratar es de cómo el proceso, ¿no? Cómo el proceso de la alimentación va a influir en nuestras bacterias, cómo esas bacterias van a influir en cómo nos sentimos, en nuestra propia salud, en el desarrollo de diferentes enfermedades, etc. En la primera parte, ¿vale? Estamos hablando de la entrada de la comida a través de la boca y de cómo transcurre a lo largo del tubo digestivo hasta que llega a los órganos, como por ejemplo el estómago o el intestino.
que es donde se realizan las digestiones y es donde empiezan a absorberse los nutrientes y la energía. En la primera parte, ¿vale? Podemos hablar, por ejemplo, sobre el tema de la boca. Y es que la digestión empieza en la masticación. Incluso antes hay un proceso en el que a través de la salivación, cuando estamos pensando en comida, se generan una serie de enzimas que nos van a ayudar ya a digerir la comida. Y esto sucede incluso antes de comer. En el momento en que tenemos hambre y empezamos a hablar de comida, ya estamos salivando, ya estamos generando esas enzimas que nos van a ayudar a digerir la comida. Luego, es cierto de que para que se produzca esta digestión es necesario tener un pH específico, un pH ácido, ¿no? Y ese pH ácido es lo que permite que se absorban unas vitaminas y unos minerales para que al final estemos nutriendo. Es muy importante tener la suficiente acidez, ya que si no, podremos tener problemas a la hora de digerir esos alimentos. Por tanto, por ejemplo, se hace referencia también al omeprazol, como se intenta bajar la acidez, ¿no? Pero el problema está muchas veces en que la falta de acidez hace que tengamos más reflujo, que no podamos absorber esos nutrientes, que tengamos peores digestiones, que incluso podamos llegar a contraer ciertas enfermedades, ¿no? En el siguiente paso, después de la boca, tenemos el estómago, ¿vale? Y el intestino, ¿vale? Digamos que el proceso del intestino va a producir o va a conllevar una desintoxicación, también una fermentación. Como hablaba antes, la acidez es muy importante para el buen funcionamiento, ¿vale? Eso hace que prolifere la aparición o la generación y la convivencia de bacterias que son necesarias para esta digestión. También el no tener, por ejemplo, un pH adecuado va a hacer que tengamos menos vitamina B12 y también incluso puede llegar a producir bueno, más que producir, el hecho de tener, por ejemplo, una fatiga constante va a hacer que tengamos una peor colonia o una colonia más pequeñita de bacterias y eso va a hacer que sea más complicado. ¿Cómo podemos aumentar esta fermentación y esta acidez en el estómago de forma natural? Pues nos propone aquí Blanca, que es la nutricionista que ha escrito el libro, de utilizar remedios naturales como podrían ser, por ejemplo, ciertas infusiones o el consumo de ciertas frutas. Todo eso va a influir también en la caca, es decir, en su forma, en su textura, en la deshidratación que tenga, en la cantidad de agua que tenga, ¿vale? Luego, ¿qué más podemos hablar? Bueno, hemos hablado del estómago y del intestino un poquito, pero es muy interesante, sobre todo ya que he visto en la segunda parte, digamos en el segundo reto de esta lectura explosiva, ¿no? En 10 minutos he conseguido sacar incluso más información y te la voy a contar ahora mismo. Y es que en el intestino es donde se va a producir la energía a través de la digestión y para ello es muy importante la mucosa, porque es la que se encarga de absorber esos nutrientes, en torno al 40% se necesita en torno a un 40% de energía para obtener esos nutrientes, ¿no? Y pues muy importante los enterocitos en este proceso y en la continuación de este libro, ¿vale? Te voy a contar, muy importante, sobre el tema de la microbiota, que creo que es el tema fundamental de este libro. En cuanto a la microbiota, creo que lo más destacable son las funciones que tiene, ¿vale? Y entre ellas, pues déjame que te cuente que está la función digestiva, el control de ciertos patógenos, el mantenimiento del sistema inmune y, por ejemplo, la síntesis y absorción de vitaminas, ¿vale? Que eso es muy importante. ¿Qué más con respecto a estas funciones? Pues mira, te puedo contar también vamos a ver. Bueno, más que las funciones, que ya te decía que era la obtención de energía, que creo que esa es la más guay, y la inmunidad, para mí son los puntos más fundamentales, hay que hablar de que la microbiota se desarrolla desde el nacimiento. Y también está muy relacionada con lo que a nosotros nos toca, el tema de entrenamiento y la nutrición, es con respecto a la obesidad. ¿Por qué? Porque la microbiota está relacionada con la absorción de nutrientes. Y la absorción de nutrientes podría también estar relacionada con esa obesidad. Súper importante también para conseguir ese equilibrio de la microbiota es que consumamos los suficientes alimentos probióticos y prebióticos, ¿vale? Hay factores que son muy relevantes a la hora de mantener una microbiota equilibrada y son, por ejemplo, el ejercicio físico, las comidas saludables y adecuadas, los niveles de estrés también influyen, el sueño, la edad, la genética e incluso la menstruación, ¿no? Hay también otros factores que también intervienen, pero creo que esos son los más importantes. Una vez que hemos hablado sobre la microbiota, otro punto muy interesante en el que se habla es con respecto al cerebro. Y es que la microbiota, la microbiota tiene también las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, ¿vale? Que van incluso desde prácticamente desde la boca hasta el ano, pues tienen también una función, tienen podemos decir, un impacto
trascendental en el cerebro, sobre todo a nivel de la función cognitiva. Luego, hemos de hablar también de que hay ciertos desequilibrios también que hacen que se produzcan, o esos desequilibrios se producen muchas veces por ciertas causas, ¿vale? Y cuando conseguimos enumerar cuáles podrían ser, ¿no? Porque podrían ser de diferentes razones, por ejemplo, pues porque hubiese una intolerancia o porque hubiese un sobrecrecimiento bacteriano. Al final tenemos que encontrar cuáles podrían ser esas causas y empezar a descartar. Por tanto, al final los protocolos que se utilizan para conocer si existe, por ejemplo, una intolerancia o una posible alergia o cierto desequilibrio y al final conocer cuáles son las causas de este mal funcionamiento, ¿no? A nivel de la microbiota, deben de controlarse de forma individual o individualizada. ¿Qué quiero decir? Pues que, por ejemplo, cuando tenemos diferentes factores que podrían afectar, pero no sabemos cuáles, se trabajan descartando varios de ellos o uno de ellos para conseguir determinar cuál de ellos podría estar fallando. Cuando me refiero de descartar varios de ellos, me refiero de haber hecho un proceso. Se suele hacer uno a uno porque creo que es lo más interesante. Sí que es cierto que es bastante tedioso. ¿Qué más se va a hablar? Bueno, pues se habla también con respecto al tema del azúcar en este libro y cómo también puede afectar a la microbiota en general. Al final, todos los alimentos que sean procesados, que tengan una cantidad de azúcares, incluso también de sorbitol, es decir, de edulcorantes, de polioles y tal, afectan a esa microbiota. Y según esta autora, pues eso podrían conllevar a ciertos desequilibrios de los que hemos hablado y a ciertos problemas que, como decía antes, pues el tema, por ejemplo, a nivel inmunitario, al tema de digestiones, al tema, por ejemplo, también de la caca, pues podrían darse, ¿no? Y mi recomendación personal es que al final tienes también que evaluar si hay alguno de estos, ya sea por el tema de azúcar, por el tema de la inflamación que pudiese producir también, luego a lo mejor el tema de los edulcorantes, si a ti te sientan mal, te pueden sentar mal, tienes que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando consumo muchos postres, por ejemplo, de estos proteicos que tienen edulcorantes que no son, por ejemplo, sucralosa, sino que llevan otro tipo de edulcorantes, como podrían ser algunos como el sorbitol o el maltitol. Tengo al consumo de algunas 48 horas empiezo a tener pues una caca con más mucosa, ¿no? Entonces sí que es cierto de que yo tengo que controlar en ese aspecto, pero hay otros que no me producen ningún tipo de problema. Entonces en ese caso a lo mejor a otras personas sí, a mí no. Sí que es cierto que pues por tema lógico voy a utilizar uno, no voy a utilizar otro, pero al final tengo que considerarlo dentro de un propio equilibrio, ¿no? El libro continúa también hablando de los beneficios del ayuno intermitente que podría tener sobre esta microbiota y también nos enseña pues a qué es lo que debemos comer y hace énfasis también con respecto a el incremento de la fibra y que tiene relación con el tema de los probióticos y los prebióticos, sobre todo en este caso, ¿no? Y también lo que nos ofrece son alternativas a platos tradicionales que se suelen utilizar pues ciertos ingredientes y ella nos propone pues hacer diferentes preparaciones de diferentes protocolos de cocina para que podamos, digamos, potenciar o mantener saludable nuestra microbiota. Por otro lado, también nos habla de la cocina y de los utensilios, de también cuáles son lo que deberíamos usar, lo que deberíamos limitar, cuáles deberíamos considerar. Y nos explica un poquito sobre todo con respecto a la naturaleza de los plásticos, de los utensilios de metal, también incluso ciertos componentes orgánicos, ¿no? Y finalmente, pues nos propone una parte de recetas, tanto dulces como salados, etcétera, para que podamos poner en práctica pues, lo que se ha explicado durante todo el libro, de forma que podamos comer más saludable y de forma que también ayude a nuestro microbiota. Como conclusión, la autora lo que ella pretende no es que la gente empiece a ver la nutrición como algo que está enfocado para perder grasa. La persona que lo lee piensa en perder grasa y pues, porque comer estas cositas es lo que te va a hacer perder grasa, sino más bien que si consigues cuidar tu microbiota vas a tener tu entorno o digamos todo lo que tienes por dentro va a estar optimizado y te va a ayudar a conseguir esos objetivos de pérdida de grasa, pero simplemente como consecuencia de estar cuidando tu salud a través de unos hábitos más saludables, descartando, es decir, contándote cuáles son los ingredientes o las comidas que deberías descartar o disminuir, cuáles son los que deberías potenciar, cómo puedes potenciarlo con ciertas alternativas saludables que ella te da también en la receta y también a la hora de cocinarlo y que puedas hacerlo de una forma sencilla, rápida y disfrutable. Así que ese es más o menos el resumen que hemos sacado de este libro haciendo pues el proceso de lectura en 20 minutos. La verdad es que me he sorprendido un poco de las conexiones que he conseguido hacer con este libro y sobre todo también con mi experiencia en el sector y con lo que ya conocí. Pero me ha parecido interesante que en solo cuestión de 35 minutos haya conseguido sacar toda esa información sin haber leído nunca antes el libro porque la verdad es que era
un contenido que se me hacía un poco bola y no encontraba el momento de leerlo. Bueno, estamos en el tercer día de lectura explosiva. Continuamos, en mi caso, lo vamos partiendo en diferentes horas, en diferentes tramos, para que sea más llevadero y mucho más conciliable con el resto de obligaciones. Y bueno, simplemente quería hacer énfasis de la segunda clase, cuando estamos haciendo la parte de la lectura en 20, 10 y 5 minutos. Es impresionante. Además, que uno de los factores por lo que hago este vídeo es básicamente por la cantidad de energía que he cogido al hacer eso. Quizás por la demanda de atención que tenía tan rápida, tan explosiva, esa concentración ha hecho que al final, incluso en el día, me habían dicho, o sea, os cuento, hago la parte de lectura explosiva que me toca para hacer los 20, 10, 5 minutos, justo lo que va ahí, termino, y me voy a trabajar, a entrenar a mis clientes en nuestro centro de entrenamiento. Y me preguntan qué café me he tomado, qué es lo que pasa, por qué tengo tanta energía. Y es que el hecho de haber hecho esa lectura de forma tan concentrada, tan potente, me había cargado de energía, sinceramente. Me sentí súper fuerte. Cuando iba en la bici, que yo siempre voy a trabajar en la bici, iba súper rápido. O sea, más o menos para un tramo de 17 minutos, tardé 2 minutos menos, que es una velocidad bastante mayor. Al final casi pues un 15% más rápido. Es que normalmente no puedo ir más rápido. No voy más rápido porque no puedo. Y cuando estaba allí, pues estaba lleno de energía. Y me fue súper bien. La verdad es que me encontré súper bien, súper a gusto, sacando las cosas. O sea, me fue súper bien. Muy llamativo con respecto a la diferencia, ¿no?, de la sesión de las 1000 palabras, que me había dejado muchísimo polvo, muchísimo polvo. Y bueno, ya os contaré más citas, simplemente quería compartir con vosotros esta experiencia. Bueno, hemos completado ahora la lectura en una hora. En mi caso sí que es cierto que he ido a más y me ha pasado lo que le ha pasado a muchos compañeros, que es que nos hemos entretenido al principio un poco más y cuando he mirado el tiempo que llevamos, digo, hostia, espérate que todavía me queda bastante. Así que lo que he hecho es acelerar y luego al final he continuado y me he pasado de la hora por 15 minutos. Realmente me ha parecido un libro muy normalito y con poca información que sacar, pero claro, he cometido el error de empezar a leer con más profundidad y menos skimming y más scanning. Y claro, eso ha hecho que pierda mucho tiempo, porque al final es muchísima paja y es un libro que realmente de contenido tiene poquita cosa. De hecho, la información, con leerte 5 páginas que son, digamos, los finales de cada uno de los puntos, de cada uno de los capítulos, es más que suficiente. Y luego ya si quieres profundizar en alguna historia, pero es un libro de enseñanzas y muchos ejemplos, mucho diálogo y mucha repetición de conceptos. Así que tampoco es un libro que me haya parecido mucho la pena y en ese aspecto estoy contento de que solo invertí 1 hora y cuarto. Muy bien, y ahora vamos a explicar este libro del monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma, y lo vamos a explicar en menos de 10 minutos porque me parece que 10 minutos sería insufrible. No me parece un libro de verdad que lo recomendaría a nadie para leérselo, bueno, salvo que no tengan ninguna noción y que necesite un cambio en tu vida. Y bueno, al final este libro lo que nos va a hablar es de diferentes aspectos que hay que cultivar o que hay que trabajarse en sí mismo para meterse en la ruta de la felicidad. Ya podemos hablar de muchos temas respecto a esto. Pero bueno, yo os voy a hablar de las enseñanzas más principales y espero no extenderme demasiado porque de verdad que el libro no lo merece. Bueno, el caso es que nos habla de una historia sobre un abogado que se llama Julian, ¿vale? Que tiene un despacho, un abogado muy carismático, que tiene una competencia profesional, una habilidad en blanda, es un fuera de serie de la abogacía. El caso es que, bueno, tiene su despacho y hay una persona que es el narrador y esta persona es John. Y John, pues, nos cuenta la historia de lo que le pasó, ¿no?, a este abogado. Esta persona, Julian, pues tiene unos casos muy potentes y es muy mediático y al final, debido al crecimiento de su despacho, empieza a adoptar un estilo de vida que es poco saludable, tiene también cada vez pues un decrecimiento de sus habilidades profesionales y tal, y entonces pues quizás incluso pues todas las partes dentro de los casos de la vida jurídica pues empiezan a notarlo y en uno de estos casos pues sufre un infarto o un accidente a nivel de salud y bueno, en ese momento pues Julian decide dejar de lado la abogacía y desaparece del mapa. En este caso pues Julian lo que hace es que se va a la India en busca de los sabios de Sivana y adquiere una serie de aprendizajes que de repente aparece en el despacho de John y le cuenta. En el momento en el que John pues, se da cuenta, ve a esta persona, no la reconoce porque ha pasado de ser una persona que tiene un físico que demuestra pues, sus pobres hábitos de vida, en la que se encuentra muy envejecido y se ve también que está con obesidad, fruto de, como decía, pues, de un estilo de vida nada saludable, y pasa a ser una persona completamente joven, con muchísima energía, con otra cara, con otra apariencia, ¿no? Y no sé, no lo reconoce. John no reconoce a Julian y le dice, soy yo, tal cual. Y entonces va a contarle de qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha hecho que haya cambiado de esa forma, ¿no? Básicamente, los monjes de Sivana, ¿no?, estos sabios, hacen referencia, ¿no? Julian dice que tienen un espíritu muy jovial, ¿no? Y eso se debe a diferentes factores.
Varios de ellos son pues, la comida que utilizan, que son mayormente frutas frescas, ¿no? Que dedican tiempo a la meditación y a filosofar. Eso hace que tengan muchísima vitalidad. Destaca que tienen un bienestar muy potente y eso se debe tanto al autocuidado como también a la autoconciencia, ¿no? En este libro pues, se destaca 7 aspectos, ¿no? Que son los fundamentales para conseguir ese espíritu tan joven y ese bienestar. El primero de ellos es la sabiduría. Se hace una ruptura con lo que normalmente se tiene, con ese estilo de vida que tenemos, ¿no? De tantísimo estrés, de tantísima prisa, ¿no? Y se pretende adoptar un estilo más aventurero, ¿no? Eso nos va a dar mucha más energía y lo que tenemos que romper es con la taza que está llena de ideas, que rebosa, ¿no? De esas ideas, y empezar a trabajar en uno mismo, desde una perspectiva del autoamor, ¿no? Y al final lo que hace referencia es que esto es como un jardín, ¿no? Nuestra vida es como un jardín. Lo principal es mantener la sencillez, es decir, ser muy concreto y priorizar muy bien. Al final, nuestra mente es como un jardín donde crece la maleza y esa maleza es la que nubla nuestros pensamientos y es la que hace que tomemos, por ejemplo, malas decisiones, ¿no? Es muy importante prestar atención, ¿no? Atención a lo que realmente es importante. Tenemos que permitir que la información que entra en nuestra mente, ¿no? En nuestro jardín, sea muy selecta. Y para eso tenemos que ser unos jardineros ávidos en limpiar de maleza y solo permitir que crezcan esas flores, que son esos pensamientos que realmente merecen la pena. Para ello hay que seguir una serie de hábitos, ¿no? Que deben de entrenarse para que no entre esa información que no es positiva, esos pensamientos negativos que no entren, ¿vale? Para conseguir así entrar en el camino de la felicidad. La felicidad no es un objetivo, se remarca en el libro, es un camino, no es un objetivo, es un camino. Al final es muy importante tener un control de esos pensamientos, ya que se repiten constantemente cada día. El 99% de los pensamientos son los mismos y suelen ser muchos de ellos negativos, ¿no? Y eso hace que pues, tengamos una potencialidad de una actitud más negativa. Hay que entender que la vida, como ellos dicen, no tiene errores, sino lecciones, ¿no? Ese es el primer punto, por así decirlo. Y al final lo que intentamos cultivar es la sabiduría controlando esos pensamientos. El siguiente punto es el autoconocimiento. El autoconocimiento hace referencia a ese fuego interior, hace referencia a un faro. Ese faro son los objetivos, ¿no? Que alumbra los objetivos que tenemos que perseguir. Así, si perseguimos esos objetivos de forma priorizada, es decir, si nos centramos en esos objetivos, vamos a conseguir aumentar nuestra productividad porque estamos siguiendo nuestro propósito. Ellos llaman el Dharma, ¿vale? Y eso es lo que nos lleva a tener una mayor satisfacción personal. Al final, hemos de entender también que los hábitos que podemos cultivar son tanto buenos como malos. Sin embargo, los malos no se pueden eliminar, pero sí se pueden sustituir, no se pueden cambiar. El tercer punto es el autoliderazgo. Hace referencia, por ejemplo, a la cita de Epícteto, ¿no? Con respecto a ser dueño de ser su propio destino, ¿no? Y ahí nos habla de diferentes conceptos, ¿no? Del Kaizen, del autodominio, ¿no? Y del coraje para conseguir ese liderazgo. Es decir, el autoliderazgo se consigue a través del coraje y en el que voy a realizar ciertas acciones con las que debo perseverar y me va a hacer crecer. Yo puedo romper esos límites que yo tengo impuestos si yo me libero a mí mismo a través de diferentes actos y pensamientos en los que esté rompiendo esos límites y siempre que persevere en eso, ¿no? Al final voy a romper esos límites y voy a entrar en lo desconocido y eso es lo que me va a hacer crecer, ¿no? Nos habla también de la importancia de seguir los principios de la vida radiante para liderar nuestra vida, ¿no? Y esos son llevar a cabo unos ciertos hábitos que son el silencio, el contacto con la naturaleza, realizar ejercicio, respirar de forma consciente, llevar una nutrición vegetariana, practicar el saber, reflexionar, madrugar y también ejercer ciertos mantras como por ejemplo la humildad, la paciencia, la honestidad y la simplicidad, ¿no? Como veis, todo está muy relacionado. Y por último, nos quedan los puntos 4, que sería practicar la disciplina, ¿vale? Que vuelve a repetir la importancia del coraje y al final cuando realizamos actos que ensalzan esa disciplina, pues tenemos que dar un tributo. La falta de voluntad, entiende el autor que es con esta enseñanza, que es una enfermedad y que al final la disciplina se entrena, ¿no? Se entrena a través de diferentes disciplinas. Por ejemplo, una de ellas es el silencio que realizan los monjes tibetanos y también la consecución o la presentación de ciertos mantras, ¿no? Y eso hace que estemos trabajando el autodominio, es decir, dominio de uno mismo. El punto quinto sería el tiempo, de cuidar el tiempo, que es lo más preciado que tenemos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que para ello vamos a centrarnos simplemente, como hacíamos referencia antes, a solo las prioridades para no perder ese tiempo, ¿no? Mantener un equilibrio de lo que queremos hacer también y aprender a decir que no. El punto sexto es el propósito. El propósito hace referencia sobre todo al servir a los demás, al intentar conseguir una calidad
tanto en la vida y que eso está relacionado con lo que aportamos. Es decir, tenemos mayor calidad en nuestra vida cuando aumentamos la calidad de lo que aportamos. ¿Sí? Eso nos va a llevar también a dar, ¿no? Y a tener también como valor la bondad y cultivar relaciones más auténticas y más positivas. Y el último punto es el estar en el presente, ¿no? Ya que al final la felicidad es algo que nos va a surgir simplemente por estar en el presente, ¿no? Y como decíamos, no es un camino, sino es el seguimiento, ¿no? No es un objetivo, es un camino y es el seguimiento de ese camino, ¿no? Y al final, pues bueno, tenemos que regar nuestro destino con nuestras acciones estando en el presente. No se puede regar estando en el pasado ni preocupándose por el futuro. Bueno, ese es un poco el resumen de este libro, que realmente no merece mucho la pena, pero en mi opinión, pues ya está. Simplemente, pues mucha filosofía de autoayuda. Bueno, aquí tengo el feedback con respecto al, no sé ya qué libro ese ha sido él. Vamos a contarlo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo. Tuvimos una sesión de leer 2 libros en una hora, pero como me leí el de Esto es Marketing, de Seth Godin, me pareció un libro un poquito más denso, sobre todo si quería sacar información para poder hablar con cierto rigor o teniendo algo de información, pues sí me tomó más tiempo. Entonces lo que hice fue partirlo en 2 tramos y al final lo leí en 2 horas, ¿vale? Entonces, pues como realmente la primera me quedé un poco más de la mitad y ya me sobró, pues ya dije, bueno, puedo coger y ralentizar un poquito para sacar más información y saqué ese mapa mental. Un libro que, por cierto, pues me pareció interesante sacar alguna idea para mi negocio, pero sí que es cierto que tenía que coger y leerlo para repasar algunos conceptos, pero bueno, tampoco era el objetivo. Y ahora hemos leído para el número ya, como hemos dicho, os he dicho el 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el octavo libro, que es el de Hábitos Atómicos, y este es un libro que me ha parecido muy interesante, me ha gustado mucho. Ya conocía algo sobre estos conceptos porque son conceptos que muchas veces se repiten o incluso se han utilizado los conceptos de este libro en otro libro. Bueno, al final es un libro que me parece muy práctico para el tema de negocios porque al final trabajando en el sector del cine y la nutrición y los cambios de hábito de vida hacia uno más saludable, pues creo que es un libro que casa muy muy bien. Entonces mi principal objetivo era conseguir sacar las ideas fundamentales, de hacerlo en una hora, que creo que se puede hacer perfectamente, no habría ningún problema, pero ¿qué ocurre? Que al final es que empiezo a ver información que me parece muy interesante y entonces, claro, mi objetivo automáticamente de forma casi inconsciente ha cambiado y es que es intentar aprovechar la información máxima de este libro pues, para tener ideas. Y al final, pues claro, he sacado más información de la que podía haber hecho simplemente para acabar en una hora, pero lo he hecho con gusto, entonces no me preocupa. Sé que podría haberlo hecho más rápido y aún así, bueno, pues un libro que es algo más denso, no es un libro enorme, pero bueno, estamos hablando de un total aproximadamente de unas 300 páginas y me he quedado en la 232, que tampoco está mal para una hora, la verdad, de hacerlo así. Así que estoy satisfecho en ese aspecto, he sacado mucha información y creo que si ahora hay algún otro libro que leer, voy a completarlo porque la verdad es que me está gustando bastante y lo estoy aprovechando muy bien. Así que para mí es un punto ideal de poder leer prácticamente en hora y media o menos de 2 horas seguro el libro, porque ya pues, me quedará prácticamente un 15 o un 20% del libro por leer. Y entonces pues ya no quiero, no quiero dejarlo porque la verdad es que me está gustando y creo que le estoy sacando bastante utilidad. De hecho, al final es que he seguido con mis mapas mentales, ¿no? Vemos aquí, pues esta sería la primera parte, aquí, perfecto, aquí tengo la cámara frontal, perfecto, sería la primera parte y aquí estamos con la segunda, que al final, pues, es muy interesante, creo que la puedo seguir utilizando, así que voy a seguir adelante con el curso que ya por fin veo la salida y empiezo a ver que ya queda bastante menos con el día 3 y vamos a ver qué tal. La verdad es que es un vídeo un libro recomendable totalmente, muy fácil de leer, la verdad es que muy disfrutable, creo que es muy disfrutable y eso es para mí un punto que estoy incorporando de forma más rápida. Entonces me quita mucha presión a la hora de leer, que al hacerlo esta formación de lectura en varios días, ¿no? Llevo ya un montón de días haciéndola porque he ido partiendo a partir de la primera clase, ¿no? Desde el día 2 he ido partiendo todo, pues claro, lo voy haciendo, digamos, de tirones de 3 4 horas máximo al día y me está ayudando un montón, pues, a ir aceptando conceptos y aplicando incluso la teoría. De hecho, ya casi me salen hasta los malabares, o sea que estoy muy contento porque también me estoy aprendiendo a hacer cositas que a priori no tienen nada que ver. Y bueno, aquí está nuestro ratito, como siempre, dando vueltas. Nada, vamos a continuar con esto, con el curso y vemos qué tal, a ver si podemos seguir leyendo este libro en la siguiente tanda. Bueno, aquí estoy para hacer las conclusiones finales de la formación de lectura explosiva. Bueno, como decía al principio, muchísimas gracias a todas las personas que han hecho posible esta formación. Creo que ha estado súper bien, que los ejercicios han sido bastante aprovechables. La verdad es que si pudiera decir que hay algo que se pueda mejorar, más que nada ya sería la edición. En la edición básicamente lo que sí haría es acortar aquellas partes, por ejemplo, en las que no estaba, por ejemplo, el audio funcionando, etcétera.
Para el futuro, pues por ejemplo, el tema de la música, pues sí, podía ser que te ayudase un poco, pero al final la calidad de la grabación o del sonido no era muy buena. Entonces, al final era una música que tampoco era, por ejemplo, era muy disfrutable. Quizá en ese aspecto, pues lo hubiese separado para que se pudiese tú poner tu música. De hecho, yo cuando empecé a trabajar haciendo todos los ejercicios, ¿no? Pues del tanto incluso de las 1000 palabras, de los todo los ejercicios, bueno, incluso la lectura, me ponía música por mi cuenta, simplemente dejaba la ventana abierta para controlar que, bueno, que ya no estábamos hablando otra cosa o había pasado el tiempo y tal, o me ponía un pomodoro al final del todo. Y bueno, la verdad es que ha sido súper productivo, han sido muchísimas horas, de hecho, bueno, han pasado muchos días porque en mi caso lo he hecho partido y la verdad es que es una formación completamente recomendable. De forma así general, pues nada. El ejercicio de las 1000 palabras fue una brutalidad, sinceramente. Me ayudó mucho para darme cuenta de cómo soy yo, cuál es mi personalidad, qué habilidades tengo, cuáles son mis fortalezas, qué significa también cuáles son las debilidades de esas mismas fortalezas, ¿no? Como cuál es la otra cara de la misma moneda. Me ha ayudado mucho a aumentar mi concentración, a darme cuenta de la capacidad de mi creatividad, de cómo puedo extraer información de los libros. No me he vuelto a enamorar de los libros porque nunca he sido un enamorado de leer libros, pero sí que es cierto que le he encontrado un propósito más fuerte. Me he quitado mucha presión con la práctica, he mejorado muchísimo los mapas mentales, he pasado de no saber hacer un mapa mental, literalmente, porque en los ejemplos de las 1000 palabras, pues se ve claro. Y he pasado a hacer mapas mentales muy chulos, bueno, que aquí, por ejemplo, dejo uno de los últimos, el de los hábitos atómicos, que me gusta mucho, la verdad, hacerlo. Y al final, pues he aprendido mucho, una habilidad muy chula, creo que es muy interesante, y sobre todo de un aspecto de que a mí no me llamaba la atención. Pero bueno, lo hice por la recomendación, ¿no? Que al final dice, oye, mira, si esta gente ya te lo está diciendo y tú has pagado este curso, que no es baladí la cantidad, evidentemente, pero si tú quieres comprometerte con algo, yo se lo digo a mis clientes, tú cuando tienes que ir al dentista no vas al más barato, vas al que te va a hacer un buen trabajo. Pues yo la verdad es que he confiado en David y he confiado en su equipo, porque para mí la forma en la que ellos plantean las cosas es una buena forma. Digamos que resueno o me alineo mucho me parece muy coherente, me alineo mucho con su forma de explicarlo y la verdad es que sobre todo lo que más me gusta es la forma que tienen de explicarlo y esa proactividad, ayudar y esa empatía que ellos tienen. La verdad es que me hace darme cuenta de que estoy en el sitio correcto, en el momento adecuado y estoy seguro, me he empoderado muchísimo y me ha devuelto la confianza. Los ejercicios con Miguel también han sido súper potentes, lo que comentaba, su forma de explicarlo también, la verdad es que me siento súper agradecido con él. Es una persona que, bueno, que como David, pues los conocía en redes sociales, pero en estos eventos me ayuda mucho a profundizar un poco más incluso en la propia persona y la verdad es que me encantaría de poder como sentarme con ellos para echar un rato como charla de amigos, porque la verdad es que me siento incluso cercano, ¿no? Y la verdad es que eso pues también me gusta, la verdad. Y eso, la verdad es que ha sido una experiencia fantástica. He aprendido muchísimo de la experiencia. Recomendable. La verdad es que sí que es cierto que creo que puedo aprovechar esto también para ayudar a mis clientes incluso, sobre todo a aquellos que necesitan una manita con respecto a la gestión emocional, por ejemplo, a la gestión de las metas, de los propósitos, haciendo introspección. Ha sido muy... La verdad es que he sacado muchísimo aprendizaje y ahora vamos a por los siguientes cursos. La verdad es que estoy muy motivado por seguir haciéndolo y estoy muy contento también de haberlo terminado porque la verdad es que eran muchísimas horas, han sido como 40 y al final son 40 y algo horas y es cierto que no todas pues las puedes pasar a 2x, mucho contenido he visto a 2x, hay contenido que he visto a 1x, 1.5, he visto contenido a 1.25 y hay contenido que he tenido que hacer a 1, por ejemplo cuando era la lectura todos son, pues al final son, yo en mi caso he leído 8 libros porque hay un par de libros que lo he partido en 2 horas y claro, son 8 horas de lectura, ¿no? Y esas 8 horas no las pasa a uno 50 ni a 2x, sino que va a uno, ¿no? Entonces, la verdad es que guay, que guay. Muy contento. Si has visto, si has llegado o lo has visto el vídeo hasta ahora, pues el proceso de todo, pues se ve como voy evolucionando, ¿no? Dentro de la progresión, ¿no? Desde el principio hasta ahora, pues cómo he ido progresando, cómo he ido evolucionando, cómo ha cambiado mi actitud, cómo ha cambiado mi fortaleza mental o cómo he reaccionado, ¿no? a cada una de las partes. Por eso me gustaba hacer este diario, porque ha sido un camino que la verdad es que me alegro mucho de haberlo hecho. Ya lo vean a alguien o no, creo que va a ser muy chulo y bueno, estoy muy contento de haberlo hecho. Mis cervicales han sufrido porque al final el atril me llegó al final. Creo que eso también es un punto que podría ser mejorable, recomendar el atril, que al principio no estaba. Y bueno, cuando ya he empezado a leer, que al final la parte ya de lectura sí lo he hecho ya un poco más seguido, pero hasta que llegué a leer el tercer libro, por ejemplo, pues la había partido muchas veces y no había pedido un atril y la verdad es que mejora mucho la cosa. Además, la lectura la hace mucho más sencilla. Así que totalmente recomendable si haces este curso o si quieres leer más rápido y tal, tener un atril porque te ayuda un montón.
Y ya está, así que simplemente con eso ya me despido. La verdad es que tenemos herramientas muy chulas. Espero de verdad comprometerme conmigo mismo para hacerlo. Dedicarme ese tiempo a mí, porque es que sí, incluso con el tema de los malabares, me he conseguido hacer malabares, me ha dado también mucha positividad el hecho de ser capaz de aprender esas cosas. Yo, por ejemplo, vengo de un ámbito en el que también he aprendido a tocar instrumentos, entonces me ha vuelto a poner esa situación de volver a empezar de cero. Empatizo mucho también con las personas que empiezan, con los que entrenan conmigo en nuestro centro de entrenamiento, con las personas que enseño por hobby prácticamente a aprender piano y música. He empatizado mucho con eso y la verdad es que estoy seguro de que esto me va a ayudar muchísimo. El último ejercicio me ha encantado, el de los 5 años atrás, la retrospectiva, y el 5 años de futuro. La verdad es que creo que voy a conseguirlo y que voy a tener la vida que deseo. Me he dado cuenta de que no va sobre el dinero, no va sobre el trabajo, va más sobre el cumplir el propósito que tengo con cada una de esas cosas y simplemente tener la vida que quiero. Ya te digo, creo que de hecho estoy planeando ya para hacer mañana un tallercito, a ver si la gente se anima y les puedo ayudar con esto, porque lo tengo muy fresco y los puedo ayudar. Es muy difícil explicar a la gente el valor de la lectura explosiva. Se lo comentaba a varios amigos y con clientes que les gusta leer, que les gusta el tema del aprendizaje, de diferentes habilidades. Hay gente que se queda más incrédula, hay gente que lo acepta, hay gente que se extraña. No pasa nada, no juzgo tampoco, no pasa nada. Es una cosa que tienen que vivirlo, como se decía. La verdad es que estoy completamente de acuerdo con esa afirmación. Y bueno, pues ya está. La verdad es que todo eso queda para mí. Ole yo y ole vosotros. Así que nada, muchísimas gracias por todo este tiempo, toda esta inversión. Sigo trabajando, sigo por aquí y bueno, estoy siempre también disponible para ayudaros en lo que yo también pueda para mejorar vuestra vida. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar aquí conmigo.